En el sur de Egipto, a 1000 kilómetros del Cairo, se encuentra la ciudad de Asuán. En el año 2000 antes de nuestra era, una mujer de entre 35 y 40 años se enfrentó a una situación de dolor insoportable, provocada por una metástasis completa, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Tuvo que sufrir muchísimo, nos comenta Miguel Botella, antropólogo forense y catedrático de la Universidad de Granada. Él se refiere al diagnóstico que ha realizado del cáncer de mama más antiguo documentado científicamente hasta el momento, de hace más de 4000 años. Botella nos cuenta cómo encontró este hallazgo y fue una casualidad. En enero del 2015 iba camino a estudiar otra momia que había descubierto. Fue cuando entonces vio una vértebra enterrada en la arena. El investigador intuyó a partir de ese hueso que esta persona habría sufrido de cáncer de mama, pero no es fácil confirmar un diagnóstico médico a una momia egipcia. Está terminantemente prohibido sacar ningún resto ni muestra del lugar. Así nos explica el antropólogo Botella, quien detalla que ha habido que esperar 2 años hasta conseguir los permisos necesarios para el traslado de la momia al hospital de Asuán. Finalmente, con el traslado de estos hallazgos, con uno de los mejores TAC del mundo, hemos realizado más de 3000 cortes de 1 milímetro al cuerpo y finalmente se ha podido ratificar el diagnóstico de cáncer de mama. Así lo declara Botella, que destaca tener 2 conclusiones principales a este hallazgo. Por un lado, nos cuenta que el cáncer de mama existe desde siempre. Está en todos los momentos de la humanidad. Y por otro, que esta mujer tuvo gente con recursos que la acompañó, que dedicó su tiempo a alimentarla, a cuidarla y asistirla. Así nos comenta el antropólogo respecto a su estudio. Debió estar al menos 3 años viva mientras la metástasis crecía. Se estima que la enferma estaría en una situación de extrema fragilidad y que probablemente haría que las fracturas óseas se multiplicaran por momentos. La pregunta entonces es si existía algún método curativo o al menos paliativo. No tenían nada para curar esa enfermedad, pero sí sabían ya cómo utilizar el opio para paliar los dolores, nos recuerda Botella. Por lo que el opio y las atenciones de sus acompañantes serían quizás los únicos consuelos para esos 3 años de fortísimos dolores para aquella mujer del antiguo Egipto. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Yo soy Elizabeth García, bioanalista y citotecnóloga de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos de actualización en citología. Síguelos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte. Hola, bienvenidos una vez más a Citología, Ciencia y Arte Podcast. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, tardes o noches, desde donde sea que nos estén escuchando.
El día de hoy les hablaré sobre ciertos mitos que existen en torno a esta enfermedad terrible que conocemos como el cáncer. El cáncer sabemos que es una enfermedad genética y no porque sea necesariamente hereditaria, aunque en algunos casos sí existe un factor genético, pero en la gran mayoría de los cánceres no es así. Así que no quiere decir que porque algún familiar haya tenido cáncer, necesariamente nosotros también lo vayamos a padecer. Y de hecho lo comentaremos más adelante en este episodio. Vamos a hablar de ciertos mitos que van alrededor de esta enfermedad y que muchas veces cuando algún familiar o incluso nosotros mismos se nos diagnostica una enfermedad de cáncer o nos dicen tienes un tumor maligno o tienes cáncer, el mundo se nos viene abajo. Porque pensamos inmediatamente me voy a morir. Y eso no es mentira, es lo que suele venir, lo primero que viene a nuestra mente, la vida se me acabó. Y lo cierto es que el cáncer no es necesariamente una sentencia de muerte. La probabilidad de morir por cáncer ha bajado muchísimo desde la década de los 90, dado que los tratamientos han mejorado, son mucho más efectivos, hay muchos cánceres que antes no se podían tratar, hoy día son tratables, existen múltiples terapias y además de eso existen muchos exámenes que hoy día permiten el hallazgo mucho más temprano de estos tumores. Entonces es importante destacar que un diagnóstico de cáncer no necesariamente es una sentencia de muerte y si se hace temprano este diagnóstico, pues atrapamos la enfermedad en una etapa temprana, valga la redundancia, y se puede resolver y tratar esta enfermedad. Obviamente, cosa que no sucede si la enfermedad está muy avanzada. Además, otro aspecto importante a considerar con el cáncer es que existen muchos tipos de cáncer en un mismo órgano. Y eso a veces es algo que no todo el mundo sabe. Uno suele hablar de, tal familiar murió de cáncer de estómago. Pero no existe un solo tipo de cáncer de estómago. Hay variantes histológicas de cáncer de estómago, es decir, hay muchos tipos de cáncer de estómago y eso también marca una diferencia entre que la probabilidad de fallecer de este tumor o de sobrevivir a este tumor. Porque hay tumores que son mucho más agresivos, que es lo que uno desde el punto de vista médico dice, bueno, esto es un tumor agresivo, es un tumor que avanza muy rápido, se divide muy rápido, tiene más capacidad de hacer metástasis y es difícil de atacar. Y hay tumores que, aunque igual sean malignos, no son tan agresivos y son mucho más fáciles de tratar. Y por eso la tasa de sobrevivencia es mucho mejor. Así que por ahí tumbamos el primer mito de que el cáncer es una sentencia de muerte. No lo es. Por lo menos hasta el día de hoy, ya eso ha dejado de ser así, todo lo que les mencionaba. Otro mito que siempre hay como alrededor de esta enfermedad es que consumir azúcar va a hacer que me dé cáncer o que mi cáncer empeore. Y eso no es cierto. Ciertamente los estudios de investigación han indicado que las células cancerosas consumen glucosa, es decir, azúcar. Consumen más glucosa que las células normales. Ningún estudio hasta el momento ha demostrado que consumir azúcar haga que el cáncer empeore o que si se deja de consumir azúcar el cáncer disminuye o desaparece. Eso hasta el momento no ha sido demostrado, por lo tanto el consumo de glucosa no se asocia a que el cáncer a que ese tumor siga creciendo o proliferando más. Eso no tiene nada que ver el consumo de azúcar con el crecimiento del tumor. Son cosas aisladas y que no tienen relación. No obstante, una alimentación con alto contenido de azúcar puede tener consecuencias en un aumento excesivo del peso y de la obesidad. Y eso ya lo sabemos y eso está más que demostrado. Y obviamente esto está asociado a un riesgo elevado de padecer ciertos tipos de cáncer. Pero no es que el azúcar me va a dar cáncer, es las consecuencias del consumo exacerbado de azúcar. Como todo en la vida, si todo se hace de una forma exagerada, eso va a tener sus consecuencias. Otro mito que viene por ahí es, y yo lo he escuchado mucho, que los edulcorantes artificiales causan cáncer. Tampoco.
Los investigadores han realizado estudios sobre la seguridad de los edulcorantes artificiales, como el ciclamato, el aspartano, sucralosa, entre otros, y no han encontrado ninguna evidencia de que estos edulcorantes causen cáncer en seres humanos. Todos estos edulcorantes artificiales, excepto el ciclamato, han sido probados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, en los Estados Unidos, para su comercialización. Y no se ha visto que tenga relación con el desarrollo de ningún tipo de cáncer. Así que tumbamos otro mito. Otro mito que yo en particular nunca lo he escuchado, pero me dio curiosidad cuando estuve investigando para este episodio, es que el cáncer es contagioso. Me imagino que en algún momento surgió como esta pregunta, quizás cuando comenzaron a incrementar las estadísticas de estos casos de lo que es el cáncer, porque ciertamente hasta hace unos años atrás, vamos a decir en el siglo XIX, todavía la mortandad o los índices de mortalidad eran elevados, la gente se moría más por infecciones que por otros tipos de enfermedades. Cuando sabemos que cuando se descubren los antibióticos con el hallazgo y el descubrimiento de la penicilina, pues se comienzan a atacar a las bacterias y a los microorganismos, y específicamente a las bacterias, porque los antibióticos son para las bacterias, y obviamente reduce notablemente las muertes causadas por procesos infecciosos, y comienzan pues a subir los casos de muerte por otras patologías, entre ellas el cáncer. Quizás en esas épocas pues se pudiera llegar a pensar que el cáncer era contagioso. Yo nunca lo he escuchado, pero bueno, igual es importante comentar que el cáncer no es una enfermedad contagiosa, que no se disemina ni la voy a transmitir a otras personas. En caso de que yo padeciera un cáncer, no se lo voy a contagiar a nadie. Así que eso es completamente falso. Ciertamente sí existen algunos tipos de cáncer que son causados por algunos microorganismos, como el cáncer de cuello uterino, que es causado por el virus del papiloma humano o VPH. También se ha visto cáncer de estómago, algunos tipos de cáncer de estómago que se asocia a ciertas bacterias como el Helicobacter pylori. Y bueno, ciertamente estos, al ser microorganismos infecciosos, pues sí se pueden contagiar los microorganismos, pero no el cáncer que ellos pudieran llegar a generar. También es importante mencionar que no porque estas personas tengan Helicobacter pylori o tengan VPH, que son cosas completamente distintas. Vemos que el Helicobacter está en estómago, el VPH en los genitales. No todas las personas que tengan estos microorganismos van a desarrollar cáncer. No es así, pero obviamente si saben que tienen una infección por este microorganismo, pues deben tratarla a tiempo para evitar que pueda avanzar a un cáncer. Entonces el cáncer no es contagioso. Tumbamos otro mito alrededor de esta enfermedad. Un mito más. ¿Es cierto que si tengo una actitud positiva o negativa, esto va a determinar mi riesgo de cáncer o mis posibilidades de recuperación? Esto sí lo he escuchado bastante. Creo que todos hemos tenido algún conocido, familiar o amigo que ha tenido cáncer o que falleció por cáncer, y muchas veces uno entre la familia dice, bueno, si la actitud positiva que tuvo esta persona, vivió mucho más de lo que el médico le había dicho. Siempre existen como estas teorías, ¿verdad? Eso ya es como algo más desde el punto de vista emocional. Y en mi experiencia sí he tenido muchos familiares que han tenido cáncer, y algunos murieron más rápido que otros, y algunos tenían mejor actitud ante la enfermedad que otros. Y uno generalmente como que tiene como esas teorías de, bueno, la actitud que le pongo a las cosas también puede mejorar mi enfermedad. Lo cierto es que hasta la fecha no existe ninguna evidencia científica convincente que relacione la actitud de una persona que tiene cáncer o que tiene el riesgo de morir por esta enfermedad a que mejore o empeore según su actitud. Es decir, si tiene una actitud positiva, bueno, mejora su condición y se sana más rápido, o si tiene una actitud negativa, muera más rápido y se debilite y el cáncer finalmente lo termine acabando. Eso no está demostrado científicamente. Así que desde el punto de vista científico, esto no es cierto, no está comprobado científicamente.
hasta el día de hoy. Otro mito que surge: es posible que una cirugía para el cáncer o una biopsia de un tumor puedan causar que el cáncer se disemine por el resto del cuerpo. Esto sí lo he escuchado bastante y he escuchado de hecho muchos pacientes decir: no, yo no voy a dejar que me tomen la biopsia porque si no van a hacer que se me riegue el tumor por todo el cuerpo. La probabilidad de que una operación del cáncer o la toma de una biopsia genere esto es extremadamente baja, por no decir que nula. Los cirujanos siguen procedimientos que están estandarizados y usan métodos muy especiales y específicos con varios pasos, con el objetivo de prevenir que estas células se diseminen durante la toma de la biopsia o durante las operaciones quirúrgicas para extirpar los tumores. Por ejemplo, una de las cosas que hace: si se debe extirpar un tejido, debe ser de más de si se debe extirpar un tejido de más de un área del cuerpo, usan instrumentos quirúrgicos diferentes para cada sitio. ¿Con qué objetivo? Pues si son tumores que están en distintos órganos, por ejemplo, no sé, en estómago y en intestino, pues se extirpan los de intestino con un instrumental quirúrgico, ese instrumental se descarta y se utiliza un instrumental nuevo, limpio y esterilizado para extirpar los del intestino. No se usan los mismos. Eso es una forma de prevención. Esa es una de las tantas cosas que hacen durante el proceso de las operaciones o el proceso quirúrgico. Otro mito que surge. Entonces, ahí tumbamos otro mito. Eso de que porque si se opera el tumor, entonces eso no es cierto. Se toman medidas para eso. De hecho, cuando se toman las extirpaciones, siempre se hacen con unos márgenes más allá de lo que abarca el tumor y tomando de cierta parte, en cierta forma, tejido que es aparentemente, o sea, de forma macroscópica, es decir, a simple vista, aparentemente sano. Todo este tumor siempre va a estudio de anatomía patológica y ahí se descarta: mira, si se extirpó todo, aquí hay tejido sano, quiere decir que hasta ahí llegaba el tumor, que eso también forma parte de por qué mandan ese tumor extirpado a estudios de biopsia. ¿Para qué se hace? Para saber si se retiró todo el tumor, o sea, si cubrieron todos los márgenes y más allá, para estar seguros de que, bueno, no quedaron restos del tumor allí. Otro mito: es cierto que el cáncer empeora si se expone al aire. Wow, esto también me sorprendió un poco porque de verdad que existen muchos mitos y la gente, yo no sé a veces de dónde sacan tantas teorías. Pero no, la exposición al aire no hace que los tumores crezcan más rápido, ni causa que el cáncer se disemine a otras partes del cuerpo. La replicación de estas células son por señales moleculares, por señales celulares que hacen este crecimiento. Nada que tiene que ver el aire ni nada de eso. Así que no tiene ningún sentido esto. Es cierto que los teléfonos celulares causan cáncer. Esto también es otro, igual que el mito de que lo escuché cuando yo era niña, el de los microondas, de que si te paras frente al microondas, las ondas que emite el microondas para calentar la comida te van a dar cáncer. Esos son puras inventos de la gente que no sé ni de dónde inventan estas cosas. No, los celulares no van a causar cáncer, ni las ondas del microondas, nada de esto. Según lo indican los mejores estudios realizados hasta el momento, el cáncer se produce por mutaciones genéticas, como se los decía al inicio. El cáncer es una enfermedad de tipo genética. Los teléfonos celulares emiten un tipo de energía de baja frecuencia que no hace ningún daño en los genes. Por lo tanto, no va a alterar nuestro ADN como para que se genere un cáncer. O sea, no, estas frecuencias que emite el celular no ataca a esos niveles, no va a dañar nuestras células. Para que se entienda, eso es falso. Es cierto que los cables de alta tensión causan cáncer. Ese es otro mito también que tiene la gente. No. Según también lo indican los mejores estudios realizados, los cables de alta tensión emiten energía eléctrica y magnética. Las paredes y otros objetos bloquean o debilitan con facilidad la energía eléctrica emitida por estos cables. Esta energía magnética
Es una forma de radiación de baja frecuencia que no causa daños en los genes, es decir, en nuestro ADN, en nuestro material genético. Por lo tanto, no es posible que cause cáncer. Otro mito es que muchas veces, también he escuchado ya las personas que tienen cáncer, existen estos mitos de, bueno, si tomas tal hierba medicinal, eso va a matar las células tumorales y te vas a sanar, o si tomas jugo de no sé qué fruta, etc. Existen hierbas medicinales que puedan curar al cáncer, o que por lo menos esté demostrado científicamente que, mira, si consumes esta hierba, las células tumorales se mueren y te curas de cáncer. Eso hasta el momento no existe, no hay ningún estudio que permita comprobar que realmente hay una hierba milagrosa. Que si yo me tomo, no sé, un té de toronjil, se murieron todas mis células cancerígenas y mañana estoy perfecto. Hasta el momento no existe tal cosa. O sea, imagínense, si existiera algo como eso, pues ya se le hubiera dado a todos los pacientes, si existiera esa hierba milagrosa. Si alguien en mi familia tiene cáncer, es posible que yo también vaya a tener cáncer. Como les decía al inicio, el cáncer, algunos tipos de cáncer son hereditarios, muy pocos en realidad. Un caso específico de cáncer hereditario son el cáncer de mama. Algunos tipos de cáncer de mama, hay un gen que son el gen BRCA1 y BRCA2, que los van a escuchar por ahí como BRCA1, BRCA2. Son genes que se asocian son mutaciones que se generan en estos genes y causan cáncer de mama. Y sí está comprobado científicamente que que estos son hereditarios, y si llegas a tener ese gen, pues tienes altas probabilidades de padecer cáncer de mama. Ese es uno de los tantos casos de cáncer que están relacionados con algún gen hereditario. Pero como les digo, la mayoría de los cánceres no son hereditarios y existen además múltiples factores que van a permitir el desarrollo del cáncer. Es decir, que van a permitir que esa mutación genética persista, se mantenga y que se divida esa célula y se transforme en un tumor. Porque ¿qué es lo que sucede con el cáncer? Realmente como para explicarlo en forma sencilla. Tenemos nuestro ADN, que todos conocemos que el ADN es nuestro material genético. Si se tiene alguna mutación en donde se altera lo que es la división celular, la funcionalidad de esa célula, y nuestro cuerpo en condiciones normales tiene todas las herramientas para atacar eso. O sea, es decir, cuando las células se están dividiendo, eso puede suceder, pero nuestras propias células lo van a detectar y van a destruir esa célula. Y les aseguro que a lo largo de nuestra vida van a ocurrir estas células, se van a formar células de este tipo, pero nuestro mismo cuerpo las va a atacar y las va a destruir. Cuando se produce el cáncer es cuando estas células logran burlar todo este sistema que las destruye y logran sobrepasar esta barrera y se siguen replicando. Y ya no va a ser una, sino van a ser 4, 8, 16 y así va creciendo esa masa celular hasta que se convierte en un tumor. Y no logran ser destruidas por el cuerpo porque han logrado burlar el sistema de defensa de nuestro organismo. Eso es lo que pasa así como a grandes rasgos con el cáncer, sin meternos con tantos detalles, como para que se entienda por qué, cómo se forma esto, por qué nuestro cuerpo no los destruye. En la gran mayoría de las veces los destruye, pero hay ocasiones en que múltiples factores van a favorecer a que no se destruyan. Entonces, múltiples factores como la alimentación que tengamos, el consumo de ciertas sustancias como el humo de tabaco, por ejemplo, por eso los cánceres de pulmón, la exposición a radiaciones, un montón de cosas, la luz solar, los rayos UV, todas esas cosas que nosotros vamos escuchando de que no te expongas tanto a la luz del sol, protégete de los rayos solares, no fumes, no consumas como lo que mencionamos al comienzo, no consumir tanta azúcar, no porque me va a dar cáncer eso, no porque si yo consumo azúcar y mañana voy a tener cáncer porque consumí hoy 2 cucharadas de azúcar, no, es el mantenerse esos hábitos en el tiempo, constantemente lo mismo. Si yo me fumo un cigarro hoy, no es que mañana voy a tener cáncer, pero si yo todos los días estoy fumando y eso dura 20, 30 años, las probabilidades de que yo desarrolle un cáncer pulmonar va a ser mucho mayor que una persona que quizás nunca ha fumado. O sea, las probabilidades aumentan. No quiere decir que necesariamente lo vaya a tener.
ese cáncer, porque obviamente son una cantidad de factores que todos en conjunto ayudan a la aparición de la enfermedad, y eso es importante considerarlo. Vamos a continuar con otros mitos en la siguiente parte de este episodio, así que no se vayan. Cito curiosidades. Medicina del antiguo Egipto. ¿Sabías que existían múltiples papiros que revelan los conocimientos médicos de aquellos años? Por ejemplo, tenemos el papiro de Laún, que data de 1800 a.C. En este se revelan conocimientos obstétricos que datan del 3000 a.C., incluyendo tratamientos anticonceptivos, y además describe el control de natalidad mediante el uso de preparados intravaginales. También está el papiro de Edwin Smith. Describe 48 casos, casi todos de víctimas de trauma. En este tratado aparecen por primera vez términos médicos y anatómicos muy específicos, tales como cerebro, fractura y convulsión. En otro papiro, el papiro de Berlín, aparece el tratado de pediatría más antiguo que se conoce, en donde se muestran conjuros y prescripciones médicas para proteger tanto a la madre como al recién nacido. En el Antiguo Egipto y en todos los hallazgos que se han tenido, algunos estudios de biología molecular han demostrado la existencia de patologías como la tuberculosis, malaria, esquistosomiasis, teniasis y ascaridiasis. Se demuestra que padecían de aterosclerosis, caries dentales y otros padecimientos odontológicos. Enfermedades como el cáncer eran poco frecuentes en el Antiguo Egipto. Algunas hierbas, sustancias de origen vegetal o mineral formaron parte de la farmacopea egipcia antigua. Existía además un sistema bien establecido de atención médica asociado a una jerarquía bien definida. Volviendo allá en esta segunda parte, seguimos con los mitos en relación al cáncer. Y vamos a hablar algo que ya lo mencionábamos un poco en la primera parte, y es en aquellos casos en donde si tengo un familiar que tuvo cáncer, también yo voy a tener ese cáncer, tengo probabilidades de padecerlo, altas probabilidades. Y la respuesta es que no necesariamente, como les había mencionado en la parte anterior, el cáncer es causado por cambios o mutaciones en esos genes. Solo cerca del 5 al 10% de los cánceres son causados por mutaciones dañinas que la persona hereda de sus padres. Es decir, solo del 5 al 10% de los cánceres son hereditarios. Vean que es un porcentaje bastante bajo. En familias con mutaciones heredadas que causan cáncer, varios miembros de la familia suelen padecer el mismo cáncer. Pero esto no necesariamente va a ser así. De hecho, hoy día existen exámenes que permiten saber si yo tengo ese gen, si en mi familia alguien murió por esa enfermedad y es un tipo de cáncer que es hereditario, que se sabe que es hereditario, pues yo me puedo someter a un examen médico en donde se va a analizar la presencia o no de este gen en mi organismo. Y bueno, obviamente son exámenes que son costosos, no todo el mundo tiene acceso a un examen como estos, pero bueno, existe esta posibilidad y estas pruebas genéticas también pueden ser, son una respuesta a esa incertidumbre que podemos tener. Entonces, si obviamente se tienen los recursos para poderse hacer un examen de este tipo, pues se puede realizar, y esto va a prevenir que yo tenga el cáncer. No es un método de que me vaya a evitar que yo tenga el cáncer, pero ya sabiendo que yo tengo ese gen en mi organismo, pues obviamente tomo medidas para evitar que se desarrolle. Como yo les había mencionado, el cáncer no es una única causal. O sea, un cáncer no se genera por un único factor. Son un conjunto de factores que van a permitir que se desarrolle el tumor. Entonces, si yo ya sé que quizás tengo un gen en específico, pues tomo una conducta
donde yo quizás vaya a tener que tener, en primer lugar, mayor control médico para, si es que llegara a aparecer el tumor, atacarlo rápidamente y evitar que crezca y se propague y que avance peor. Si es que tengo que tomar ciertas conductas en relación a mi alimentación, a mis hábitos de vida, pues tomar esas conductas. Si nadie en mi familia ha tenido cáncer, significa que entonces yo, nada que ver, no tengo ningún riesgo, yo nunca voy a tener cáncer. Tampoco, eso tampoco es una verdad, porque igual, como les había mencionado en la primera parte, y que lo acabo de decir, los cánceres hereditarios son muy pocos. Vean que son del 5 al 10% de todos los tipos de cáncer que existen, que realmente están asociados a un factor hereditario. Así que hay un 80%, 85% de tumores que se pueden generar sin que exista un factor hereditario de base. Y eso va a depender de nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos alimenticios, de el tipo de sustancias que consumimos, a las actividades que realizamos, incluso las actividades que realizamos en nuestros trabajos, si estamos sometidos a radiación, si nos estamos sometiendo a sustancias tóxicas y dañinas. No es lo mismo una persona que se ha dedicado a trabajar la minería o a trabajar en un laboratorio, por ejemplo, donde hay un manejo de sustancias tóxicas, que una persona que quizás está trabajando en una oficina sentado, por ejemplo, que no se tiene que someter a ciertas sustancias. Obviamente ahí hay riesgos a padecer no solo cáncer, sino otros tipos de enfermedades. Entonces, obviamente uno siempre tiene que sopesar eso y pensar los riesgos que está corriendo. Todos en la vida tenemos riesgos, porque hasta el que está sentado en la oficina dice, bueno, yo no estoy aquí aspirando a ninguna sustancias tóxicas, pero puede comenzar a sufrir de la espalda, de la mano por estar ustedes saben, de estos trabajos en que están todo el día en la computadora, las personas comienzan a sufrir de la cervical por la posición en la que están todo el día, a sufrir de lo que son del túnel carpiano, y eso se debe al que están todo el día con la mano en la misma posición sobre el mouse de la computadora. Entonces todo en la vida tiene sus consecuencias. No todos van a terminar en cáncer, pero existen muchas enfermedades, como lo sabemos, no solamente el cáncer. Entonces todo tiene consecuencias en nuestra vida, todo. Y para evitar las cosas, bueno, tratar de no tener vidas tan rutinarias, aunque a veces es como que imposible, ¿verdad? Porque nuestro trabajo pues lo amerita que tenga que estar en cierta posición o haciendo ciertas actividades constantemente. Otro mito que yo sí lo he escuchado bastante y me lo decía... incluso me lo decía a mí mi mamá, porque lo vio, no sé en dónde, porque esa es otra cosa que con esto del internet y las redes sociales y todo este tema, pues bueno, todo el mundo es un experto, ¿verdad? En salud, en derecho, en el ambiente y en cuánta cosa existe. Y comienzan a surgir mitos en torno a cualquier cosa, y en este caso en torno al cáncer. Escuché también este mito que les voy a hablar ahora, que es si es cierto que los antitranspirantes o desodorantes causan cáncer. Y bueno, muchas veces escuché este mito porque dicen que bueno, los antitranspirantes, el mismo nombre lo dice, lo que van a evitar es que transpires o que generes sudor. Y por lo tanto, entonces es como que si no eliminas estas sustancias de tu cuerpo, no permites que tus células respiren, por decirlo de alguna forma, y eliminar todo esto de tu organismo, haciendo que no sudes o que sudes en menor proporción, y todo este tamponamiento o esto hace que no se libere esto y esto va a producir cáncer. Una teoría que fue descabellada, como que un poco sin sentido. No es cierto. Los estudios científicos hasta el momento no han encontrado ninguna evidencia científica que relacione las sustancias químicas que generalmente se encuentran en los antitranspirantes o desodorantes con los cambios en el tejido mamario. Y hablamos del tejido mamario porque es el tejido que está más cerca a la zona axilar, y recordemos que tanto hombres como mujeres tienen tejido mamario y por lo tanto tienen posibilidades de desarrollar cáncer de mama específicamente. Entonces realmente no se ha visto que exista una asociación entre estas sustancias y el desarrollo del cáncer de mama. O sea, el origen de estos tumores a nivel mamario tienen otros orígenes, tienen otras causales y nada tienen que ver con las sustancias que tiene el desodorante. Además que eso de que antitranspirante, realmente no existe ninguna sustancia que evite que sudes. O sea, yo he utilizado antitranspirantes, desodorantes que no son antitranspirantes, igual suda, el cuerpo igual va a eliminar esa agua que necesita eliminar.
por la axila, por el cuello, por la espalda, por cualquier lugar se va a sudar. No solamente sudamos por las axilas, entonces sudamos en todo nuestro cuerpo. Así que también a veces hay que tener como que un poquito de sentido común e investigar, porque el internet está ahí. Ahora tenemos esta herramienta tan valiosa. Hagamos uso consciente. Uso consciente es buscar páginas de sociedades médicas, páginas serias, revistas científicas, no cualquier artículo de un blog de alguien que, no sé, Pepito González, que habla aquí de cosas de la salud. ¿Quién es Pepito González? ¿Es un lugar serio? ¿Esto es una academia? ¿Qué es algo serio de la salud? ¿Una institución? ¿O es simplemente una persona que habla por hablar? Eso también es importante del internet, saber discriminar la información. Y en todas las áreas, no solamente en el área de la salud. El uso de tintes del cabello, esto también ha sido otro que yo he escuchado también muchísimo. El uso de tintes del cabello aumenta el riesgo de cáncer. No, tampoco existe una evidencia científica en relación a esto. Sin embargo, se ha visto que algunos estudios parecen indicar que los peluqueros y los barberos que se exponen con regularidad a grandes cantidades de tinte para el cabello y otros productos químicos, porque no es solamente el tinte, sino la gran cantidad de productos químicos que se usan en la peluquería, podrían tener mayor riesgo de desarrollar cáncer de vejiga. Estos son algunos estudios que han visto, pero si ustedes se dan cuenta, es en peluqueros y barberos, o sea, en los profesionales que están en un constante uso de estas sustancias. Tienen mayor probabilidad. ¿Que a todos los barberos y peluqueros les va a dar cáncer de vejiga? No, obvio no. Pero obviamente el uso prolongado de estas sustancias químicas pues puede favorecer a esto. Y no solamente a esto, sino también a desarrollar dermatitis por contacto de estas sustancias. Eso también es, como les mencionaba hace un rato, los oficios, las profesiones que tenemos nos van a llevar a desarrollar, queramos o no, ciertas enfermedades. Eso es una realidad. Eso es una realidad que no podemos tapar con un dedo. Y bueno, esos fueron algunos de los mitos. Ya por último, nos quedan este último que va muy relacionado con la historia que vimos en el inicio del Antiguo Egipto, y es que si el cáncer es una enfermedad moderna. Y de hecho los comenté un poco al inicio de la primera parte, y no es una enfermedad moderna. El cáncer siempre ha existido, se tienen registros desde hace 4000 años antes de Cristo, que se los mencionaba al inicio de este podcast, de este episodio, cuando hablábamos de este cáncer de mama en aquella momia que se consiguió. Ya aquella mujer de aquellos años ya padecía desde aquellos años el cáncer. Entonces no es una enfermedad moderna. ¿Por qué ha incrementado en los últimos años la aparición de esta enfermedad? Y ahora porque la gente se ve que comienza a morir por enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares. Pues porque primero la vida ha cambiado, obviamente. Entonces ya no es el mismo estilo de vida que se lleva en el Antiguo Egipto al que se lleva el día de hoy. Entonces todo eso también genera otras cosas como el estrés, la vida, la contaminación que hay en el ambiente, etcétera, etcétera. Y además el hallazgo de antibióticos que les mencionaba hace rato. Eso ha ayudado a que enfermedades infecciosas sean atacadas a tiempo y ya no hayan tantas muertes por enfermedades infecciosas como si ocurrían hace algunos años atrás, y que pasó a lo largo de nuestra historia durante muchísimos años y siglos, que las enfermedades infecciosas era lo más mortal que había. Y de hecho cosas tan sencillas como las que vemos hoy en día, como el hecho de dar a luz, traer un bebé al mundo, en los siglos anteriores era todo un peligro. O sea, traer un hijo al mundo era una alta probabilidad de que la madre muriera en el parto, no solo en el parto, sino posterior, por las infecciones que podían adquirir. Entonces, vean que los avances científicos, todo eso, pues lo que va llevado a que ciertas enfermedades que antes, en siglos anteriores, no se veían tanto, no eran tan frecuentes, pues hoy día son más comunes, porque como que hemos atacado unas enfermedades y comienzan a resurgir las otras, no porque antes no existieran, sino porque ahora han dado paso a que ellas sean las que aparezcan. Pero bueno, también es importante, y es un episodio que hablaremos más adelante, lo que es la resistencia bacteriana y cómo nuestro uso indiscriminado de los antibióticos nos ha llevado o nos está llevando a que
sean de nuevo estas bacterias las que comiencen a matarnos y estos índices de enfermedades infecciosas comiencen a aumentar esa mortalidad. Pero eso ya es tema de otro episodio, así que estén pendientes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Spotify, y si les ha gustado, por supuesto, regálenos un like, compártanlo con aquellos que ustedes consideren que les pueda interesar nuestro contenido. Y por supuesto comenten y díganos qué tal les ha parecido y qué otros temas les gustaría que habláramos. Nos vemos en un próximo episodio. Que tengan muy buen día. Adiós. Y esto les llegó gracias a LepisMax, artículos de escritura que se ajustan a tus necesidades. Encontrarás agendas, planner, cuadernos, libretas y mucho más. Síguelos en Instagram, @LepisMax. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Nos conseguirás como Citología, Ciencia y Arte.